Les prometo que va a ser muy rápida y muy dinámica para que tengamos al final un espacio por si surgen algunas preguntas. La estructura de la presentación va a ser un poco diferente porque voy a hablar en términos generales y voy a empezar no con la teoría tal vez, sino un poquito más enfocado a lo que ustedes quieren saber. Pero como es muy práctico y muy sencillo, sí después les voy a dar las estrategias y el por qué se debería y por qué se debe de aproximarse al estudio del concurso que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, del proyecto que ustedes pretenden desarrollar. Y me acompaña hoy también un alumno de maestría, el arquitecto Alan, que próximamente, que trae un proyecto muy interesante en tierras, que también en 10 minutos va a exponer de manera muy rápida, pero ya es algo muy puntual. Entonces yo le voy a dar continuidad a él cuando termine ahorita la presentación para que se entienda lo que se hace y la aplicación, ¿sí? De una manera muy lógica. Por favor, empezamos. Bueno, el contexto general es la Agenda 2030 y cómo a nivel global estamos buscando hacer un mundo que sea sustentable, aquí entre comillas. No voy a entrar en detalles de qué es, pero sí de que existen estrategias y metas que se tienen que cumplir para que vayamos hacia la transición a un mundo bajo en consumo de carbono. Ahora, el reto de la plática es hablar un poco sobre salud y espacios educativos. Nos vamos con la siguiente. Pero, sin embargo, en el contexto de África existe una frase que ellos dicen, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Es algo que ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en los distintos concursos que se han hecho o aproximaciones arquitectónicas que se intentan dar en África, existe una homogenización de técnicas constructivas y diseño en espacios escolares que no funcionan. Existen construcciones con tecnologías inadecuadas y métodos inseguros, haciendo vulnerable a la población estudiantil. Los modelos son genéricos y provocan pérdida de identidad local y, en consecuencia, menor participación y apropiación por parte de la comunidad de las escuelas. La escala de los proyectos están lejos de la realidad local y sin vinculación con el lugar y su población, ¿sí? Las escuelas deben de ser multidimensionales y eso no se está entendiendo en los concursos de arquitectura o en los proyectos que se han estado desarrollando en África. Siguiente. Ahora, esta tabla la desarrolla el Banco Mundial y no la voy a explicar, nada más es para que vean que existe una evidencia de cómo han habido participaciones en África en distintas épocas y cómo han ido evolucionando. Sin embargo, lo que quiero dar a denotar aquí es de que las últimas prácticas han sido, por ejemplo, los indicadores, fecha de construcción, ¿no? Tipo de diseño occidental, estandarizado, con carácter local, con diseño occidental, materiales modernos, o sea, industrializados, locales o un híbrido, materiales locales más innovación, etcétera, metálicos, paneles, polímeros, alta tecnología. Sin embargo, si nos vamos aquí al mantenimiento, estos resultan costosos, difícil, es bueno, puede funcionar. Durabilidad de 20 a 30 años, de 25 a 30 años, 10 años, no se sabe, ¿no? Todavía no hay estudios. Algunos materiales que considerábamos eternos como el concreto, pues no lo son. Incidencia en la economía local, costo elevado, intermedio, elevado. Aquí es escasa la incidencia, o sea, no hay una interacción, no se apropiaron de esto. Bueno, en resumen, hay que entender la localidad y entender lo que se va a realizar, porque si no vamos a caer en esto. Y las últimas prácticas así han sido, escasa incidencia de la comunidad, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, según la UNESCO, las aulas deben ser no solamente espacios, ¿sí? Y entonces las aulas no son las escuelas, nosotros somos las escuelas, nuestra interacción es lo que hace que el espacio se habite, que se viva. Entonces, si se dan cuenta, el croquis es muy sencillo, muy práctico, pero me está diciendo, no es solo esto, el aula no es esto, es todo lo demás, es el manejo del agua, es el espacio lúdico, es el espacio de áreas verdes, es el espacio donde puedo yo realizar actividades varias, ¿sí? Entonces, y el diseño debe estar basado en la cultura y tradición constructiva. Simplemente el croquis me dice mucho, la elevación, la inclinación de la envolvente, etcétera. Vámonos rápido. Buenas prácticas que se han dado, por ejemplo, son muy sencillas, muy simples. No tenemos que buscar tal vez un modelo volumétrico
distinto, que sea característico, bueno, enfocarnos en lo formal, sino más bien en lo funcional. Y vean esta me parece muy interesante, es una escuela flotante. Vamos a la siguiente. Y el croquis es básico, o sea, la arquitectura local me dice que son palafitos, pero ¿qué sucede si flota? Y si flota yo la muevo y puede ir hacia distintos lados. ¿Por qué? Porque en esta comunidad así se habita, así se vive. Entonces tenemos que entender también cómo se vive en esta localidad, cómo se viven las distintas características, cómo habitamos, cómo moramos. Bueno, ahora esto es, así como lo ven de simple, en Tanzania es la normativa específica en materia de manejo del agua, ¿no? Vean cómo son croquis y lo que ellos buscan que se haga, que tengamos limpieza de manos, vean el filtro, no voy a generar charcos porque es tierra, hay una interacción y va a haber un elemento ahí que se va a generar. Limpieza de las letrinas, obviamente, ellos participan en la limpieza de sus escuelas, no hay intendencia, ellos lo hacen. Accesibilidad, tenemos que tener presente esto en todas las regiones, ¿no? Y participan en todo, entonces nuestros espacios también tienen que estar considerados. Adelante. Bueno, en términos generales las letrinas son muy sencillas. En este caso son fosas sépticas y tienen que tener distintas cámaras. Puede haber secas, puede haber húmedas y puede haber de distintas características. El detalle es que yo recibo las aguas negras, tengo que tener aquí, ahorita veo, este es el proceso constructivo, ¿no? Y va a variar, ahorita les explico un poco más. Y de esto tengo que redistribuirlo hacia un campo de oxidación y para después, si quiero o no, aprovecharlo o enviarlo a un drenaje. En este caso, no tenemos un drenaje, entonces tenemos que tener una capacidad de absorción de esta agua y tratamiento. Siguiente. Esta es la planta. Entonces, si se dan cuenta, son 3 pasos, la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Estos son procesos de filtración del agua para que después corra y tenga otras características y se vaya a un campo de riego. Ya no estoy hablando de mandarlo al drenaje, ya estoy hablando de un campo de cultivo, de un aprovechamiento, ¿sí? Una caja de registro para el agua tratada y también, ¿por qué no? Podemos hablar de aguas jabonosas, ¿no? Que serían otra cámara distinta, que sería una trampa de grasas. Bueno, en este sentido, la trampa de grasas, pues, absorbe aquí todos los elementos para que se filtre, suba el agua, venga el agua y salga el agua, ¿no? En términos generales, no, esto es muy sencillo, muy práctico, es nada más manejo del agua. Nos vemos a la siguiente. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Por ejemplo, las dimensiones, nada más. ¿Para cuántas personas va a ser? Para 5, 6, 7, 10, 10 a 15, más de 20, ¿no? Y aquí tenemos A, B, C, y tenemos aquí las características y las dimensiones. Esto es como un conocimiento general, ¿sí? No es gran ciencia, esto está en distintas normas, en distintos libros, y ustedes lo pueden encontrar de manera muy sencilla. ¿Qué es lo importante? Entender que tenemos que tratar el agua, entender que tenemos que saber cómo vamos a manejar nuestras aguas residuales, nuestras aguas jabonosas, y que lo estamos haciendo en nuestros proyectos, independientemente del de hoy, lo hemos estado intentando en los proyectos previos que hemos desarrollado. Habría que empezar a entender las tecnologías que son sencillas de cómo podríamos utilizar esto. Bien. Ahora, pasando un poquito a los temas de interés que ustedes, o particulares de los cuales tenían interés, es ahora entender cómo vamos a realizar todo esto y todas las variables que tenemos que considerar a la hora de realizar diseños. En cuestión de materiales, cuánto pesan, la energía incorporada, cómo es su proceso constructivo, cuál es el rendimiento de los materiales, cómo se aprecian, acabado aparente, o van a llevar un acabado que los cubra y cuánto cuestan, ¿no? Entonces ya no solo es un problema de composición, ya no solo estamos hablando de distribuciones espaciales y levantamientos, de entender cómo esto se va a ver, sino es cómo va a desempeñarse, no cómo solo va a funcionar. Y tenemos una maraña de ideas al principio y el croquis marca que hay que diseñar, que hay que tener claridad, hay que tener un enfoque para poder lograr el bienestar. Esto es algo subjetivo, no es nada más para reflexión. Entonces, ¿qué es necesario saber? Hay que leer, o sea, hay que entender el contexto, qué se está solicitando, qué sucede con África. Una de cada 2 personas que viven
en zonas urbanas habitan en tugurios. ¿Qué son tugurios? Pues son asentamientos irregulares, lugares que no cumplen con las necesidades que deberíamos tener para satisfacer nuestra calidad de vida. No hay calidad de vida, en pocas palabras. Y así en todos lados, ¿no? Vean cómo simplemente por los croquis, donde sí están teniendo un desarrollo distinto, donde se está urbanizando y donde todavía permanecen zonas rurales. Esto es más de lo mismo, son estrategias mundiales. Siguiente. Igual, estas son estrategias, pero ya son de movilidad, planes de acciones de ciudad compacta, etcétera, que ahorita no están, digamos que se está discutiendo lo urbano y no lo rural. Ahí lo voy a dejar. Siguiente. Igual lo mismo, ¿no? Siguiente. Y siguiente. Bueno, entonces, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos saber quiénes son los actores que están haciendo actualmente los cambios en África, los que están diciendo, ¿sabes qué? Esa escuela con características occidentales o con materiales industrializados no funciona en África, no está funcionando acá, y ellos son personajes, arquitectos que han intentado utilizar, no han intentado, están utilizando materiales regionales. Siguiente. Y de ellos pueden buscar y pueden saber muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me quedo con él un rato. Osae Ado, después de las fallidas prácticas en África, de escuelas sobre todo, él empieza a desarrollar las denomina Inno-Native Techniques, ¿no? O sea, técnicas nativas. El punto es, ¿qué es o cómo se vive en África? ¿Qué materiales utilizan ellos? ¿Cuáles son estos recursos primarios que podríamos obtener para que con ellos se utilice para construir? Parte de esto es ¿por qué? Porque la construcción allá es autoproducción, ¿sí? Tiene que ser por parte de la sociedad, así como es o era en su mayoría acá en México, ¿no? En las comunidades rurales, lo vernáculo, ¿sí? Es rescatar las técnicas que se tenían antes y llevarlas a las necesidades contemporáneas. No estoy pugnando por un regreso al pasado. Estoy mencionando que es necesario conocer por qué funcionaban estas técnicas y cómo podemos adaptarlas a las necesidades actuales. Entonces, a veces nos enfrentamos a esto, ya que tenemos toda esta información, el diseño resulta algo difícil o pasan página y todo lo que leyeron, estudiaron, parece que no lo hubieran entendido y no lo aplican en el diseño y se quedan en blanco, ¿no? Entonces aquí es la reflexión sobre, ok, lo que yo estoy leyendo, acá voy haciendo rayas, ¿no? Lo que antes de colocar una línea, yo entiendo dónde voy a orientar, hacia dónde la voy a colocar, qué intenciones va a tener. Y entonces el objetivo es lograr salud y con un carácter de educación, ¿no? Entonces eso me habla de ciertos criterios que debo de cumplir y me habla de normativas, me habla de espacios, me habla de un programa arquitectónico que debo de resolver. No me debo olvidar entonces de conceptos como habitabilidad, de criterios de sustentabilidad, de inclusión y de factibilidad, ¿no? Y tenemos que tener un equilibrio entre lo que nosotros queremos desarrollar, nuestras ambiciones, contra lo real posible, ¿sí? Aquí tenemos que ser muy objetivos en lo que se está buscando. Es pensar en el hábitat, ¿no? Entonces, como no es solamente una cuestión de composición, de desarrollo del proyecto, de integración a un entorno y de una expresión formal gráfica, sino también en el entendido que se tendría que construir, tenemos que entender cuáles son los materiales disponibles en ese mercado y en la región. Tener el conocimiento de las características y propiedades de estos materiales para toma de decisiones, para una adecuada selección, una buena ejecución y un bajo costo de mantenimiento. Los materiales en el proceso arquitectónico, entonces, me van a permitir tener una adecuada elección, ¿sí? Me van a permitir hacer un adecuado diseño, una correcta construcción y una correcta operación. Y con esto estaría cumpliendo
bueno, no cumpliendo, sino tendría que estar considerando algunos conceptos que se nos olvidan a los arquitectos, como son suelo, como son energía, como son agua, como son materiales, como son manejo de residuos, como es calidad ambiental y responsabilidad social. Ahora me estoy yendo al revés, ¿no? De lo particular, ahorita estoy yendo a lo general. Investigación, arquitectura, tecnología, diagnóstico inicial del sitio, cuáles son los requerimientos por los componentes y necesidades de la región, a partir de ello, qué estrategias yo puedo establecer y cuál sería mi aplicación tecnológica. Entonces, esto es, por ejemplo, en suelo, pues tengo que considerar ubicación, infraestructura, servicios, vialidades, transporte, etcétera, ¿no? Siguiente. Energía, aislamiento, si es necesario, o inercia térmica, si voy a calentar o voy a enfriar, lámparas, electrodomésticos. Obviamente, esto es en general, no va a haber aire acondicionado allá. La densidad máxima, consumo, o sea, son indicadores que yo debo de conocer y manejar a la hora de proyectar, considerando energía. Siguiente. En agua, el consumo, tener un control de cuánto estoy gastando, tipo de abastecimiento, tipo de captación, porcentaje de aguas residuales que se irán al alcantarillado, a planta de tratamiento, en este caso, que les vamos a dar un reuso, ¿sí? Con la pendiente, la topografía, el terreno, los básicos, ¿no? Entender cómo vamos a emplazar, ¿sí? Etcétera. Vamos. Materiales y residuos, lo que ya se... diseños esféricos. ¿A qué me refiero con esto? Hago una pausa nada más. ¿Cuál es la materia prima con la que voy a elaborar mi material? ¿Con qué se hace? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo lo transporto a la zona? ¿Cuáles son los procedimientos que tengo que conocer para hacer la aplicación útil, para construirlo en un sistema constructivo, para que funcione y posteriormente le dé mantenimiento o regrese a una situación que pueda ser aprovechado nuevamente? O sea, ya no diseños lineales donde hoy en México, en la Ciudad de México, tenemos de 7 a 14 toneladas de producción de RCDs, materiales residuos de la construcción, diarios, ¿sí? Y demolemos y vamos a hacer cosas nuevas y nos estamos acabando nuestros bancos de materiales. 7. Entonces también no nos olvidemos de calidad ambiental, biodiversidad, paisaje, calidad del ambiente interior. Responsabilidad social, creo que también acá es entender las regiones, entender su cultura, entender las costumbres, para que en base a eso puedan hacer propuestas de diseño inteligentes. Entonces, este es el resumen de los conceptos que se tienen que manejar como arquitectos, o sea, las necesidades actuales del arquitecto. Siguiente. Y preguntarnos, ¿existe una arquitectura adecuada a nuestro tiempo? ¿Es la arquitectura que hoy desarrollamos satisfactoria? ¿Sí? ¿Estamos leyendo todos los problemas que provoca nuestra práctica profesional? Entonces eso, no sé, tal vez es un sí en algunos lados, tal vez es un no en otros. Y especialmente materiales, ¿no? Materiales y sistemas constructivos. Usualmente nosotros pensamos en un proyecto, en una casa, en cómo se va a vivir esto. Desde el croquis es un poquito un pensamiento más, ahorita entiendo la investigación, entiendo que tengo que conocer el material, entiendo que tengo que regresar a mis principios, o sea, diseño la casa, entonces deconstruyo la casa y me voy al sistema constructivo, al material, y lo entiendo, ¿no? Esto es ambiguo, pero ahorita que Alan haga su presentación, les va a caer un poquito en 20, por qué es importante conocer los materiales y por qué es necesario, por ejemplo, atender los materiales locales y hacerlos útiles en una región específica. Entonces, bueno, esto es una cuestión de cumplimiento de normas, de algunas cuestiones que se tienen que conocer. La tendencia hoy es entender cómo se manejan los materiales. Y sobre todo no olvidarnos que la investigación y la arquitectura son uno. Somos por naturaleza investigadores. Y en el sentido de investigación, de conocer sitios, de conocer a personas, de entender los materiales, de establecer espacios que no solamente pueden distribuir adecuadamente, sino que funcionan y se desempeñan de manera correcta. Para que yo pueda entender qué conceptos debo manejar para seleccionar un material,
tiene que ser asequible, tiene que estar en la región y tiene que ser de bajo costo. Tiene que tener un adecuado balance energético, quiere decir que no contamine el proceso de su elaboración, transportación y uso. Y tenga un adecuado desempeño térmico. La temperatura de los ambientes interiores es importante. Para lograr una calidad, un confort, tenemos que manejar rangos de temperatura adecuados. Un concreto, es más, tiene una conductividad térmica más elevada que una arcilla, por ejemplo. Entonces aquí hay alternativas, sí hay alternativas de materiales. Siguiente. Y nada más tenemos que entender la compatibilidad de estos con los otros. No puedo manejar bambú con morteros. No puedo manejar muros de adobe con morteros de cemento arena. Entonces no puedo también establecer, entender que, por ejemplo, materiales base tierra tienen que tener, transpiran, respiran, absorben humedad del ambiente, la regresan. Si yo los tapo, los condeno a que no tengan una vida útil larga. Y bueno, ya no es más de lo mismo. Al final el objetivo es que el material sea útil para la construcción, y algunas cuestiones que tenemos que conocer son sus propiedades físicas, térmicas y mecánicas, ¿no? Es saber que puede ser fabricado, procesado, que puede ser una solución económica a un problema de diseño y que no vamos a dañar el ambiente, que van a promover una adecuada temperatura al interior, que no se ve afectado por acciones ambientales como podrían ser corrosión, en este caso, o degradación para otros materiales. La fatiga es inevitable, pero entonces el mantenimiento tiene que ser bajo, y su velocidad de formación tiene que ver un poco con las estructuras y la durabilidad. La durabilidad es no solamente que nuestro material funcione, sino que nuestro material sea adecuadamente aplicado. Entonces es conocer el material, me regreso, lo estudio y me vuelvo a ir a arquitectura, ¿sí? Entonces aquí hay una transdisciplina donde ya nos vamos a ciencia, ingeniería de materiales y un poquito hacia ¿cómo se llama? Hacia entender un poco de química, de física, pero esa es otra cosa. Y hay un proceso de investigación. Y acá les dejo, de todo lo que dije, que tal vez voy muy rápido, son muchos conceptos, y quiero que escuchen a Alan, porque él va a ser muy puntual. Él está desarrollando un entrepiso base tierra, ¿sí? Y nada más los voy a dejar con eso. Entonces, pensar en el planeta, hacer buena arquitectura es pensar en el planeta, en el aire, en la tierra y la luz, ¿sí? Entonces, empieza Alan, por favor. En lo que comienza, Alan es estudiante de la maestría en el posgrado de arquitectura, está colaborando con nosotros en el laboratorio, y nos apoya con nuestras investigaciones también. Y ahorita lo preparo porque lo voy a enviar a un congreso. Entonces este es su producto de investigación y le di 10 minutos para que lo presente. Así que corre tiempo. Sí. Gracias. Ahí está. ¿Me estoy señalando? Sí. Bien, pues sí, soy estudiante de maestría y antes de ingresar, yo tuve la oportunidad de trabajar en un centro de educación permanente donde dan cursos sobre técnicas de construcción con tierra. Se llama Proyecto San Isidro, está en Tlaxco, Tlaxcala. Y ahí utilizan un entrepiso que le llaman entrepiso de paja-arcilla. Es una técnica que es paja y tierra. Y va compactado. Cuando yo estuve trabajando, tenía oportunidad de trabajar y apoyar a los trabajadores, a los albañiles, y me comentaban que al utilizar o construir este sistema era muy pesado porque tenían que estar en esta posición de rodillas, en cuclillas. Algunos ya se compraban sus rodilleras y pues más o menos para que se den una idea, avanzaban de como 3 metros en una jornada de 8 horas. Entonces era estar 8 horas por cada franja de estas. Entonces sí se usaba, pero era un proceso muy pesado. Entonces, lo que tenía como hipótesis principal era que si prefabricaba estos elementos, pues iba a reducir la energía necesaria de los trabajadores.
Se empezó a investigar, en la literatura vimos que había distintas cubiertas de tierra. Aunque no están tan registradas, conocemos más muros de tierra, conocemos adobe, algunas otras técnicas como el bajareque, pero las cubiertas, por lo que pude ver en la literatura, no están tan documentadas. Pero sí hay distintos tipos y estas las diferencian de acuerdo a cómo se utiliza la tierra. Algunos lo usan como estructura, como relleno, de superficie, hay algunos paneles y los más conocidos, que supongo que sí los han visto en las haciendas o en construcciones antiguas, son los terrados, que estos son varias capas abajo y arriba, pero en medio tienen una capa de tierra más o menos de 20 centímetros. La siguiente. Y bueno, enfocado a los prefabricados, sí hay sistemas prefabricados, entonces realmente la innovación no iba tanto por la prefabricación. Veíamos que había huecos, había de bóveda. Este tipo es también abovedado, pero si se dan cuenta son varias piezas. Entonces aquí se está utilizando la tierra como se utiliza normalmente en los muros, a compresión. La tierra no trabaja nada a flexión. Eso dice la literatura y eso hemos podido comprobar. La siguiente. Entonces, siguiendo con la hipótesis de únicamente prefabricarlo, se hizo el diseño del entrepiso, basado mucho en lo que se vio ahí en Proyecto San Isidro, el muro de adobe, se utilizaba un suncho de tabique rojo recocido para distribuir la carga, se ponen las vigas de madera y sobre esto se ponen los elementos o paneles de fibra arcilla estabilizada y encima una capa de compresión. La siguiente. Pero cuando llegué al laboratorio me dijeron, sí, está bien, vamos a prefabricarlo, pero ¿y cómo vamos a saber que funciona? Entonces, pues no hay normativas de construcción con tierra para entrepisos. Hay solamente una normativa entre las NMX de las 11 que se enfoca a construcción con tierra y son BTCs, son bloques de tierra comprimida con cal. De ahí en fuera no hay más. Entonces, de las 306 que tenemos, hay 20 que se enfocan a tierra, pero no la manejan como tierra, la manejan como suelo. ¿Y esto qué hace? Que no se tome como material constructivo, se utiliza como el suelo donde se va a desplantar la estructura. Entonces, hay pruebas para los... Ahorita vamos a ver qué pruebas se hicieron, pero no se toma como material constructivo. ¿Esto qué nos dio? Que entonces vamos a tener que tomar normativas de referencia. Al no haber normas para construcción con tierra ni normas para construcción de entrepisos de tierra, se toman de referencia. Entonces, tomamos 5 para caracterizar la tierra, se toman 3 para evaluar la mezcla, se toman 2 para evaluar el elemento y 1 para evaluar el sistema. La siguiente. Bueno, estas son las normativas que se van a tomar de referencia. Son en total 11. Y bueno, al principio tenemos que caracterizar la tierra. En la literatura muchas veces se pone la tierra, construcción con tierra, y es un error llamarla tierra, porque no es una, son varias. Entonces, no, con un tipo de tierra no puedes hacer todas las técnicas constructivas. Depende de la técnica constructiva, es el tipo de tierra que vas a utilizar. Entonces, buscando en la literatura y un poco en la parte de la experiencia previa que se tenía, las pruebas de campo, se hizo esta comparación, esta tabla comparativa, donde tenemos qué se va a determinar y si son de laboratorio o si son de campo. La siguiente. Entonces, estas son imágenes de las pruebas que se hicieron. La siguiente. Y estas son de composición. Esta es para conocer qué tanto tiene o qué tipo de tierra es. Si se dan cuenta, aquí se pone la malla, que de acuerdo a la literatura es cada malla nos va a dar una parte de la tierra. Si pasa la malla 4, pero se detiene la 10, pues tenemos gravilla. Si pasa la 40 a la 200 es arena. Si pasa la 200 tenemos los finos, que entre ellos están los limos y las arcillas. Que las arcillas son las que le van a dar el poder para pegar como aglutinante a la tierra. Entonces, basado en esta de la tamizadora, que son cribas chiquitas que se van pasando la tierra de poquito a poco, nos dio que tenemos una tierra arenosa. Pero en una prueba que es de sedimentación, que esa es meter la tierra en agua, se agita, nos dio otro resultado, que ahí tenemos una tierra más limosa. ¿Esto por qué? En la tamizadora únicamente pasamos por la malla 200 los finos, entre ellos están mezclados limos y arcillas. En la de sedimentación sí podemos diferenciar limos y arcillas. Entonces ahí ya podemos determinar que es más limosa que arcillosa. Siguiente. Se hicieron pruebas de límite líquido, estos son los límites de consistencia, que se utiliza aparatos de laboratorio. La siguiente, por favor. Y se hizo el límite plástico. El límite líquido es en el punto en el que la tierra deja de poder ser maleable o de poder ser, pues sí, modificarla, a cuando ya se empieza a hacer como líquida, como agua. Y el límite plástico es justo cuando pasa de lo sólido a algo ya más maleable. Plástico, pues como plastilina. Entonces, eso nos determina el índice de plasticidad y ayudados de esta gráfica, que ya está dada por la clasificación de suelos SUGS, que ese es de Estados Unidos, nos da que es un tipo de suelo CL, que eso está en inglés, es Clay Low Plasticity, entonces es arcilla de baja plasticidad. La siguiente.
Y bueno, se hicieron estas mismas pruebas, pero en unas pues sí, pruebas de laboratorio desarrolladas por el Laboratorio de Materiales, Sistemas Estructurales, que no es necesario tener estos aparatos de laboratorio que son copas de casa grande, no toda la gente lo tiene. Entonces, con estos 4 utensilios se puede realizar la misma prueba, la siguiente, y nos dio el mismo resultado. Es arcillosa de baja plasticidad. Se hizo los de contracción, que esto que es la contracción. La arcilla tiene la capacidad de, cuando le echas agua, depende del tipo de arcilla, pero hay arcillas que son expansivas, entonces cuando están en contacto con el agua, se inflan, como que se hinchan, y conforme se van secando, se van reduciendo. Esto para los elementos prefabricados no es muy bueno. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un elemento determinado, no sé, 50 centímetros, cuando se empieza a secar, nos va a dar uno de 40. Entonces, habría que ver qué tanto se contraía, y esta se contrajo nada más 4.5% en sus 3 dimensiones. Y se hicieron otras pruebas de campo. Esta es una de las más conocidas, le llaman la churrometría, que literal es hacer un churro, se va dejando caer y se puede saber de acuerdo al tamaño de la tierra que se tenga y que caiga, es la técnica que se puede utilizar. Les digo, no todas las tierras sirven para todo. Las más arenosas sirven para tierra pisonada, después para adobe, las más plásticas para fibra arcilla. Y se hizo esta tabla de todas las pruebas que se hicieron para determinar si sí o no era el tipo de tierra. Y lo mismo, es la ACL. Sí, está bien. A la anterior, por favor. Ahora, lo que queríamos hacer ahora era evaluar la mezcla. Y aquí esto me gusta compartirlo porque uno piensa que con la experiencia que ya tiene un poco, de haber ido a construir, de haber podido ir al curso, cree que puede replicarlo. Y cuando empecé a replicarlo no me salía la mezcla. Entonces algo estaba mal. La siguiente. Me metí a la literatura, les digo, no está tan documentado esto de la pajarcilla. Si ustedes buscan pajarcilla no van a encontrar mucho, pero si lo buscan en inglés como Light Earth, sí aparece. Entonces ahí hay un libro muy bueno, que es de Franz Bollhardt, que está en francés y en inglés, y en donde están las tablas para la densidad de la tierra aligerada. Entonces, la siguiente. Basado en eso ya pudimos hacer las mezclas. Determinamos 3 mezclas, densidad baja, media y alta. Se hicieron 3 a mano y 3 con prensa, porque en la literatura vimos que las prefabricadas sí se hacían con prensa para mejorar el sistema de producción. Entonces queríamos ver si influía o no en la resistencia. Entonces al final se hicieron las 18. Y estas son todas las gráficas. Sí, está bien, la siguiente. Y una anterior. Y lo que nos dimos cuenta es, bueno, acá están los resúmenes de las gráficas. Ahora sí, la siguiente. Y lo que nos dimos cuenta es que la fabricación con prensa no hay